Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase. Ya tenemos 20 invitados. ¿Cómo se? Uy, 92 invitados. Acá me aparece a mí en mi pantalla la cantidad de personas que están ya dispuestas a iniciar este nuevo proceso en el que tenemos que compartir información. Y voy a suplicarles un favor. Mi nombre es Sandra Gutiérrez. Sí, ¿verdad? Porque si no, no van a saber con quién están conversando. Pues como les decía, soy Sandra Gutiérrez y voy a estar con ustedes compartiendo en este curso. Y tienen a la orden el correo de la clase. Tengo aquí listo mi teléfono para ir recibiendo sus correos para saber quiénes son, a qué se dedican, qué piensan hacer con este curso. ¿Ya vieron? Ya está sonando. Ajá, es uno de los jefes. Está preguntando si ya estamos juntos en la clase, si ya llegaron ustedes y ya. Ajá. Miren, ustedes nos tienen bien controladitos a ustedes y a mí. Por eso les decía, tenemos a la orden el correo de la clase por el medio que nos vamos a estar comunicando. Ustedes me escriben y yo leo acá sus comentarios y toda la información que tenemos que seguir compartiendo, porque si estamos hablando de un curso de lengua y literatura, eso quiere decir que tenemos que conocernos, que tenemos que conversar, que tenemos que expresar lo que nosotros ya sabemos. Este curso es súper fácil, de esos que no se pierden, porque todo lo que vamos a ver acá, ustedes ya lo saben. Dice el doctor Alexandre de Pomposo que nosotros tenemos que invitar a hacer cambios. Él dice que tenemos que invitar a la crisis para que sea parte de nosotros. Pero cuando hablamos de la crisis, no estamos hablando de ponernos en problemas y nada, sino que al hablar de inducirnos a una crisis, es invitarnos a reaccionar ante una realidad, es, como se dice, tomar esos momentos especiales que son idóneos para que nosotros podamos crecer. Son estas oportunidades que nos da la vida y en el caso de ustedes, felicitaciones, tomaron la decisión de estar en otro proceso de formación que los va a ayudar no a ser mejores personas, porque la educación no tiene como fin hacer mejores personas, eso lo hacemos nosotros desde el momento que somos seres humanos. Y he aquí la primer pregunta de la clase. Es para responderla a través del correo, es porque así me va a servir a mí para ir diciendo sus nombres y que sepan cuando revisen la grabación que ustedes estaban pendientes y presentes del curso. Cuando avanzamos en este proceso, les decía yo, es de interacción, es de ponernos de acuerdo y las recomendaciones van a ser, primero, anote las preguntas que yo voy a ir lanzándole durante el curso para que pueda tenerlas como banco de referencia a la hora de realizar su parcial. El tiempo, si bien es algo que no existe, tiene muchas cositas aquí en medio que nos preparan para llegar al siguiente punto. ¿Cómo así? Bueno, cuando usted ve una regla, esas con las que hacemos las líneas, que a veces hasta con regla nos salen torcidas, vemos que para llegar de 1 centímetro, que está marcado con el 1, y llegar al siguiente, que está marcado con el 2, tenemos otras rayitas ahí para lograr alcanzar ese 2. Entonces, esas cositas que tenemos en ese inter hacen la diferencia. La recomendación es, entonces, tome nota, vaya anotando las preguntas que salen en la clase, porque puede que sean parte del parcial. Tenemos 5 clases y luego la sexta es el parcial. Entonces, puede ser que alguna de estas preguntas que yo lance acá sirvan para hacer ese parcial. Nosotros no tenemos que trabajar en las certidumbres. Las certidumbres vamos a aprender durante este curso, que es la certeza, las cosas que nosotros ya damos por sentados y que no deben de ser parte de nuestra formación, porque si algo tiene la pandemia es que nos ha enseñado que nada es seguro, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos creciendo bajo las certidumbres, no logramos
crecer como profesionales. Nosotros tenemos que trabajar bajo las ideas de las incertidumbres. Eso quiere decir, no hay nada escrito. La universidad les provee con algo que yo llamo con cariño microclases o mini clases. Y luego están estas que nosotros transmitimos en vivo para complementar el aprendizaje que se da. Cuando estamos en esta forma de trabajo, la responsabilidad mayor recae en nosotros como estudiantes, porque dependiendo de lo que queramos hacer con nuestra profesión, así nos esforzaremos en aprender. Y va a decir usted, ay, pero ¿qué me sirve a mí de ingeniería, de arquitectura, de derecho, de administración, de educación? ¿Para qué me sirve a mí lengua y literatura? Pues me sirve para comunicar. Como les decía, escuchando una charla hoy del doctor Alexandre de Pomposo, él decía que antes se tenía la idea que había una relación doctor-paciente, que el doctor era el que determinaba todo, pero ahora no, ahora la idea se concibe así, es una relación paciente-doctor. ¿Por qué? Porque yo como paciente sé lo que me duele, sé lo que necesito, y entonces el profesional va a escuchar y de esa escucha va a salir la solución. Entonces, ahí es donde cae este curso de lengua y literatura para nosotros en cada una de nuestras profesiones, porque nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que nuestros clientes quieren, porque estamos trabajando para un mercado en el que vamos a vender proyectos educativos, proyectos administrativos, proyectos sociales, proyectos de toda clase. Pero si no sabemos cómo expresarnos ni de forma oral ni de forma escrita, no vamos a lograr mayor cosa. Y de aquí la invitación entonces otra vez a que se comuniquen a través del correo y que podamos intercambiar ideas a los primeros, como que somos en enuncia, a los primeros que escriban. Yo les voy a responder y les voy a dar un link en el que nos vamos a estar comunicando también a través de WhatsApp o de Telegram. Un grupo de estos para estar más activos en este proceso de comunicación. Les decía, tomen nota tanto de lo que mi compañero, el ingeniero Carrillo, les va a dar en las microclases, como lo que su servidora va a compartir con ustedes. No se conforme con las definiciones que nosotros le damos. Yo les dije, acá la mayor responsabilidad la tenemos nosotros como estudiantes, porque dependiendo de lo que nosotros aprendamos, así podremos respaldar ese título que dentro de algunos años nos va a acompañar en nuestra vida profesional. Entonces usted tiene su cuaderno ahí bonito, va anotando y dice, oh, dijo esto. Yo voy a buscar 5 fuentes más para que este conocimiento sea completo. Lo voy a anotar y cuando termine de anotarlo, voy a leerlo y de ahí voy a extractar lo más importante porque se va a convertir en mi definición, en lo que yo entiendo, en lo que yo comprendo, en lo que yo analizo y en lo que puedo utilizar más adelante. Entonces, ya sabe, primera pregunta para su cuaderno bonito y entre más bonito lo tenga, mejor será, porque recuerda que nosotros somos muy visuales. Los colores, las formas, los tamaños nos llaman la atención. Y no es solo cuestión de arquitectura, no es solo de ingeniería, no solo es de los maestros, es en todas las carreras que necesitamos apoyarnos con todos nuestros sentidos para comprender este proceso de transformación que se debe de dar cuando nosotros iniciamos en nuestros procesos de formación académica. Nosotros solitos escogimos nuestra formación, nosotros solitos determinamos qué queremos estudiar y entonces nosotros solitos debemos mejorar nuestros procesos. Primera pregunta, ¿qué es comunicación? Y si usted me ve agachada así, es porque tengo la costumbre de tener siempre un papelito donde voy platicando, porque yo no confío solo en mi memoria, sino que confío en lo que apunto, yo anoto. ¿Qué es comunicación? Ay, no, ¿y por qué hace eso? Pues porque me gusta tener todo anotado, yo confío en lo que apunto, como les decía. Entonces, cuando yo anoto esa información, la voy haciendo mía.
En los procesos de comunicación, dice el doctor Humberto Maturana, que no solo es verbalizar, es el sentimiento con que se atrapa y se transmite la información. O sea, nosotros vamos a comunicar con todos nuestros sentidos. Esa es la forma en que nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a ver qué más hay para que ustedes puedan ir haciendo sus anotaciones y podamos ir creciendo en este proceso. Ya sabe, yo estoy aquí para compartir con usted. La responsabilidad mayor la hacemos nosotros con lo que queremos hacer. Muy bien. De lo primero que tengo que recordarles es que la fecha límite para hacer válido todo este proceso que ustedes inician en este año es el 8 de febrero. Dice acá, si aún no has cumplido con este requisito, descarga, llena, firma y envía o entrégalo a tu sede antes de la fecha indicada. Vamos a ver. Entonces, este es el recordatorio. No se nos olvide que para hacer válidos todos nuestros cursos, tenemos que haber llenado el formulario que es el F-03-06-2019-01. ¿Sí? Y ahí está la información, por favor, no se les olvide. Cuando hagan esta parte del formulario, van a encontrar que hay que llenar esto y hay que entregarlo también, por favor. No se les olvide porque a veces decimos, es que no cumplen, es que no apoyan, es que todo lo hacen atrasado, pero es que tampoco nosotros asumimos las responsabilidades en los tiempos que nos corresponden. Sírvanse entonces darse cuenta que tenemos hasta el 8 para llenar este formulario. Vamos a ver todos los recibidos. Vamos a ver si hay algo. Nada, nada, nada. Vamos a ver. Deje ver, deje ver. No, estamos bien. Qué triste. Bueno, sigo entonces con mi clase. Con mía, ¿verdad? Esa es una de las cosas muy interesantes que tenemos los seres humanos, que pensamos que todo es nuestro, sin saber que no, ¿verdad? Que realmente no tenemos nada. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ya anotaron sus fechas? Entonces, ajá. Ay, ay, ay. Ok. Entonces, ya está hecho el recordatorio, ya está invitado a hacer sus anotaciones, a ir copiando las preguntas y a tratar de comunicarse. Yo voy a ver qué pasa porque no me entran los correos de ustedes, pero ya les digo. Ok. De estas que vamos a ver acá. Vamos a correr esto para acá. Y nos deja ver. Ignorar. Ahí estamos. Es que la tecnología a veces hace travesuras ustedes y no sé, vale. Qué buena audiencia. Ya he dicho yo, cuando me den likes ahí me avisan. Como les decía, el doctor Alexandre de Pomposo nos dice, debemos inducir a crisis, invitar a reaccionar a hacer algo. Crisis no es esa angustia y desesperación, sino que son momentos idóneos de crecer, son oportunidades, oportunidades que no debemos dejar pasar, oportunidades que si una vez llegan a nuestra vida y las dejamos ir, seguramente no vuelven. Y una de esas que aprovechó el ser humano es la comunicación. Les decía también que dice el doctor Maturana que no es nada más de hablar de eso, sino que la necesidad son esos sentimientos que están en el ser humano y que necesitan ser expresados. Y esa fue la crisis que empujó al ser humano a ir cambiando. Entonces, ustedes han hecho lo propio y se indujo una crisis en ustedes y los invitó a reaccionar. ¿Cuál fue la reacción? Seguir con los estudios. Y la ventaja es que ustedes son de la generación que la tecnología es parte de su vida y la viven como algo normal, algo que puede ser útil y algo que pueden disfrutar a plenitud. Entonces, seguimos.
Comunicación. La primera de todas las formas de comunicación humana es el lenguaje. Claro que no ha surgido así como nosotros lo tenemos hoy día de fácil, de hola, ¿cómo están? Ay, sí, qué bien, ¿no? Ha sufrido muchos cambios el ser humano para llegar hasta donde hoy está, donde estamos conformando o deformando el idioma. Ya tenemos la primera pregunta que seguro ustedes ya la contestaron, casi quería, todos tienen las dos, tres definiciones y fueron a buscarlas al Google o yo no sé a dónde, pero ya escribieron. La primera de todas las formas de comunicación humana es el lenguaje. Se estima que la comunicación verbal humana se inició con la aparición del Homo sapiens, o sea, nosotros, hace unos 2.5 millones de años. Según algunos especialistas, fue un factor determinante en su proliferación y dominio por encima de otras formas de homínidos de la época. Lo que nos hace diferentes del resto de la creación es el idioma. Es esta forma que nosotros tenemos de comunicarnos. Eso nos ha hecho diferentes y nos ha equivocado también, porque pensar que hablamos y que caminamos utilizando nuestras dos extremidades inferiores nos hace pensar muchas veces que somos superiores y eso no es cierto. Hemos visto que el ser humano es el único que destruye por gusto. Un animal solo caza lo que se va a comer en ese día porque tiene hambre. Nosotros matamos y guardamos y hasta a veces se nos descompone la comida porque no podemos todavía calcular bien qué es lo que hacemos. Entonces, estas ideas de comunicación y lenguaje y que nos hizo sentir más importantes que otros, pues habrá que irlas borrando de nuestra lista porque no somos así de grandotes, ¿verdad? Sigamos caminando a través de la evolución de nosotros, los seres humanos. La historia de la comunicación humana eh, es larguísimo el trayecto en las primeras manifestaciones sociales de nuestra especie, a través de las cuales un individuo y otro podían transmitir sus intenciones y quizá ponerse de acuerdo, hasta las formas sofisticadas de comunicación de las que disponemos en la sociedad postindustrial. Imagínense ustedes en la época de las cavernas, cómo era tratar de comunicarse, ¿verdad? Así como que, y a lo que se pudiera, y quizás utilizando las formas de señas que todavía son parte de nuestra comunicación, que vamos a ver también más adelante. Entonces podemos ver que hay vestigios de todas estas transformaciones en lugares como Tikal, donde en las pirámides podemos encontrar los escritos. Vemos en las pirámides de Egipto que dejaron este tipo de escritura diferente a la que hoy utilizamos y que sin embargo pareciera que estamos retomando a través de estas nuevas formas de comunicación de esa sociedad que llaman postindustrial, porque ahora usted ya no manda a decir, ay, hola, ¿cómo estás? Manda un emoji que tiene una manita y saluda. Eh, lo vemos en este tipo de comunicación que antes escribíamos cartas y decíamos, estimados señores, muchísimas gracias por su pedido y esperamos servirles en otra ocasión y hacíamos el listado del pedido, ¿verdad? Hoy por hoy no. Hoy mandamos un mail y ya. Y mandamos una captura de pantalla y listo, que es lo que no se recomienda hacer en este tipo de educación en la cual nosotros todavía no estamos bien inmersos. Recuerden que cuando hablamos del crecimiento de la humanidad, también debemos estar eh, con la idea de que Guatemala estaba enseñando TICs, enseñando computación, y ya en otros países tenían 30 años de adelanto. No, es decir, nosotros íbamos 30 años atrasados en cuestiones de tecnología. Si no hubiese sido por esta movidita que nos dio la pandemia, nosotros seguiríamos trabajando de una manera tradicional, ustedes en el salón de clases y nosotros al frente, cerca del pizarrón, haciendo las anotaciones. Por supuesto que tiene sus ventajas el trabajar en línea como lo hacemos. Ustedes están alrededor de toda Guatemala participando en esta clase.
y en esas otras ocasiones no teníamos la oportunidad de conocernos. Se ha expandido, pero también hemos perdido mucho de esa parte social que el ser humano necesita, ese contacto. Yo extraño las preguntas, las risas, los cuchicheos. ¿Qué estará diciendo? ¿Por qué dirá eso? No es cierto. Entonces, todo eso se extraña también. Pero tenemos que seguir, como dice aquí en la pantalla, la evolución de nosotros, los seres humanos. Tenemos que seguir creciendo. Esperemos que de buena manera y que nosotros con esta forma nueva de educarnos podamos transformar ese futuro que se miraba tan negro para la sociedad, especialmente para una sociedad como la nuestra, sino que a través de este nuevo empuje que ustedes están dando al aprender en línea, podamos hacernos más activos, que podamos hacernos más productivos, pero no productivos en el mercado laboral nada más, sino que la idea que tiene la Universidad Rural de Guatemala es hacer que nosotros crezcamos intelectualmente, que no la universidad pase por nosotros, sino que nosotros pasemos por la universidad y que este conocimiento se haga nuestro, que lo podamos utilizar sin pena, sin miedo, sin decir, ay, sí, me gradué de tal cosa, pero yo no sé mucho, ¿verdad? Este, yo tomé unos cursos, ¿verdad? Como sucede a veces con las personas que hablan inglés o que se metieron a algún curso de inglés y les dice, ¿usted habla inglés? Este, entiendo, pero no lo hablo. Entonces, en esta etapa de formación de nosotros acá, la rural tiene la idea de hacernos crecer y hacernos responsables de nosotros y de los que están a nuestro alrededor. Por eso les decía, los procesos de comunicación son súper interesantes. Son casi que la base de todo esto, porque si no nos comunicamos, podrán ustedes saber mucho de mate, de leyes, de educación, de cuántas ciencias tenemos atomizadas en el mundo, pero no vamos a poder desarrollarlas como nos ha pasado en Guate, que a veces estaba el maestro preguntando y nadie contestaba. A ver, ¿usted qué dice? ¿Y usted qué responde? Porque no nos habían enseñado que sí tenemos derecho a hablar, que sí tenemos que preguntar, que sí debemos de ser partícipes de esta enseñanza, que no es lo que dice el docente, santa palabra, porque ustedes ahí donde están, yo sé que saben muchas cosas, yo, y por eso lo reto a que hagan este cuaderno donde están haciendo anotaciones de manera tal que si algún día nos encontramos en la vida, como suele suceder, ustedes me dicen, mire, yo no estaba de acuerdo con todo lo que usted dijo y anoté esto y me salió esta definición y esto es lo que voy a poner en mi próximo libro que salga a la venta. Imagínese usted esa cosa. Muy bien, sigamos. Ya vamos viendo entonces la importancia de la clase de lengua y literatura en cada una de nuestras áreas de desarrollo personal. Comunicarnos de forma oral o escrita nos da un plus en cada una de nuestras carreras. Ahora, hay muchas teorías del origen del lenguaje. Y es ahí donde nosotros tenemos que seguir las investigaciones, buscar más que hacer, no quedarme con lo poquito que sé, porque a mí me encanta. De verdad, yo les recomiendo al doctor Humberto Maturana, que él habla mucho acerca de lenguaje. Él es colombiano y falleció el año pasado, pero tiene unos escritos acerca de la importancia del lenguaje y cómo se vincula con los sentimientos, que no es lo mismo decir te casas conmigo a te casas conmigo. Entonces, y no es lo mismo que le digan, sí, lo voy a pensar, a decirle sí, sí, sí quiero. Entonces, implica mucho más que el poder del hombre de hablar. Eso es mucho más. Bueno, es imposible dar una fecha exacta al origen del lenguaje, porque dicen que el lenguaje surge inmediatamente cuando surgimos los seres humanos.
Insisto, no de la forma en que la vemos ahorita, pero sí ya con las necesidades de interactuar. Los seres humanos, y no sé si solo nosotros los chapines, pero a nosotros nos gusta platicar. Entonces, por eso dicen que es difícil dar una fecha exacta, porque difícil es parar de hablar. Algunos de los datos más importantes para poder pensar sobre ello son, hace 400,000 años, en el Homo erectus ya habría desarrollado las áreas cerebrales de Broca y de Rinkel. Ay, espérenme, vamos a bajarle a esto porque están entrando los mensajes. Creo que es de quieto tú. Relacionadas con la producción y la comprensión del lenguaje respectivamente, aunque puede ser que al utilizarse otras funciones que podrían haberse utilizado otras funciones. Muy bien. Hay teorías que sitúan el origen del lenguaje con el del Homo sapiens, que parece que comenzó alrededor de, como hablábamos ahí, 50,000 años en África, dicen, por allá inició tras una severa glaciación. Otros autores plantean un posible protolenguaje más simple hace unos 100,000 años. Y dentro de estas teorías que hay del origen del lenguaje, está una que se llama el origen divino. Dice, Dios creó a Adán y formó a todos los animales del campo, las aves del cielo, y las llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Dice Génesis 2:19. Entonces, acá los creyentes diríamos, Dios nos puso aquí y nos dio el don del habla, ¿verdad? Y por otro lado, dice la tradición hindú que el lenguaje viene de la diosa Sarabasti. Vamos a ir, cuando ustedes investiguen, ahí buscan en el navegador teorías sobre el origen del lenguaje y van a desplegarles bastantes. Y ustedes van a hacer sus anotaciones porque estamos haciendo ya estas investigaciones que tienen que hacer. ¿Se las mandamos? No, 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 no. Es investigación. Yo estoy dejando en ustedes el reto de aprender, de que puedan venir en el examen, definitivamente. Entonces anoto aquí, teorías del lenguaje. Investiga. Muy bien. Ahí tiene su primera asignación, la primera parte de asignación y pregunta. La primera pregunta, ¿qué es la comunicación? Y luego, las teorías del lenguaje, hay que investigarlas. Pero ya tenemos una, ahí le voy a ir regalando algunas para que vaya viendo si es así o hay algo más que agregarles. Entonces tenemos la de la parte cristiana que dice que con el origen que Dios dio al hombre, también le regaló el don del habla. Para la tradición hindú, esta viene también de la diosa Sarabasti, que nos cuenta también o nos lleva a pensar en el origen divino del lenguaje. Ahí tiene ya. Usted me investiga acerca de esta teoría a ver qué más hay. Siguiente. Más acerca de las teorías del lenguaje. Como ustedes vieron hace un momentito, decían que se tiene la idea que por el lado de África, después de la glaciación, hubo esta necesidad. Pero vamos a ver. La monogénesis argumenta que la lengua surgió con un primer grupo humano en África. Esto sostiene que hubo una sola lengua original. Y acá hacemos un paréntesis. Y la pregunta es, ¿qué idioma es el más importante? ¿El inglés o el español? Fíjense acá, en esta parte donde está negrita, dice que se tiene la idea que había una sola lengua original. Hoy en nuestros días ya podemos hacer comparaciones y entonces pensemos, ¿qué idioma será el más importante en el mundo? ¿El inglés
o el español? Ahí le daría a usted la oportunidad de investigar qué más hay, ¿verdad? ¿Inglés o español? Y dice, una sola lengua original que se fue fragmentando en diferentes lenguajes. Más tarde, si seguimos la teoría divina del origen de la lengua, entonces vamos a recordar que uno de los pasajes de la Biblia dice que había mucha maldad ya en el mundo. Entonces, y estaban construyendo una torre que pretendía llegar hasta el cielo para convertirse como en Dios también el ser humano. Y entonces Dios se enojó y les dio algo que se llamó la confusión de las lenguas, ¿verdad? Y entonces todos estaban hablando diferentes idiomas. Y aquí hablan de esa fragmentación. Cuando hablamos de fragmentación, entendemos que hay, por ejemplo, un espejo que se nos cae y se convierte en muchos pedacitos. Ese todo se dividió en varias partes y entonces cada quien fue tomando su pedacito de lenguaje. Y aquí nos habla de eso, que se fue fragmentando en diferentes lenguajes más tarde. La filogénesis sitúa el inicio del lenguaje más allá del origen del Homo sapiens. Según esta teoría, la lengua surge después del ser humano y surgen diferentes lenguas en diferentes núcleos alrededor del planeta. De esa cuenta que a nosotros nos tocó vivir en este país multiétnico, multilingüe, multicultural, biodiverso, todas las palabras que nos gustan usar a nosotros. Y es tan particular el espacio en el que nosotros vivimos que si allá en África dice había una sola lengua y se fragmentó, nosotros aquí en Guatemala tenemos algo un poquito similar porque la Constitución dice que el idioma oficial es el español. Sin embargo, tenemos dentro de nuestras fronteras los idiomas mayas. Ahí va otra pregunta. ¿Cuántos idiomas mayas se hablan en Guatemala? Y lo más bonito, ¿cuántos habla usted? Y ya sé, y van a decir, yo ni uno. Y hay quienes dicen, igual que con el caso del inglés, yo entiendo, pero no hablo. A mí mis papás me enseñaron, pero yo no puedo. Y qué lástima, ¿verdad? Porque hay anuncios que hoy día aparecen en el periódico, dicen persona bilingüe, cachiquel español. Y uno así, ay, no, una oportunidad tan buena y se me va porque yo no sé hablar un idioma maya. Entonces, quienes hablan un idioma maya y aparte un idioma extranjero, imagínense todas las capacidades, todos los nichos de oportunidad que tienen para trabajar. Otra vez, la idea de la importancia del lenguaje, de la comunicación, de la capacidad de escuchar y de hablar, se hacen patentes en cada una de las carreras que nosotros estudiamos. Si usted cuando le dieron el pensum dijo, ay no, pero si yo voy a estudiar ingeniería, ¿para qué quiero eso? Pues aquí está la relación y la razón por la cual la universidad pensó es importante que todos nuestros egresados puedan tomar en cuenta que a través de la lectura, a través del hablar, a través del escuchar, se puede hacer transformaciones en todas las áreas, en las áreas sociales, económicas, educativas, filosóficas, en todas las que a ustedes se les ocurra. Ahí va a aparecer. Otra vez aquí nos dice que surge después del ser humano. Surge el ser humano, surge la lengua, porque hay necesidad de comunicarnos. Otra vez, en una sociedad como la nuestra, que nos enseñaron que calladitos nos vemos mejores, hemos aprendido bastante bien la lección y no nos comunicamos. Es tanto así, que ustedes no me dejarán mentir, que hay tres cosas que nos dicen de las que no debemos hablar.
cuando estamos en familia o con amigos. Ay, lástima que no nos podemos comunicar, pero respóndame usted ahí en su cuaderno de anotaciones especiales. ¿De qué temas no debemos hablar según lo que nos han enseñado cuando estamos en una reunión o cuando estamos en familia? ¿De qué cosas? Le voy a contar hasta uno, dos y tres. Mentira. Nos dicen que no debemos hablar de religión. Nos dicen que no debemos de hablar de política. Y nos dicen que no debemos hablar de fútbol. Ay, saber cómo se escribe fútbol. Ah, ya me acordé. De estas tres cosas dicen que no debemos hablar. ¿Pero por qué? Guatemala es un país netamente religioso. O sea, hay mucho de qué hablar. Es un país que nos falta conocimiento acerca de política, aun cuando el ser humano por naturaleza es político, porque político es conversar, es llegar a acuerdos. Entonces, tenemos de qué hablar. Y de fútbol, pues también, ¿verdad? Cada quien tiene derecho de expresar sus ideas, pero hemos aprendido también la lección que no queremos hablar de eso cuando esto es la vida en sociedad. Entonces, tenemos que arrancar todas esas cosas viejas que nos han puesto en la cabeza y darnos la oportunidad de conversar, de expresar nuestras ideas. Respeto, ante todo respeto. Con respeto podemos hablar de lo que nosotros queramos. Con respeto, nosotros vamos a entender que hablar es un acto netamente humano, que a través de la palabra, acompañado con mi lenguaje corporal, yo comunico, yo invito, yo cambio, yo transformo. Entonces, acá la invitación es que cuando les digan, es que no debemos de hablar de religión, de política, de fútbol, entonces me están invitando a ser mudo, me están diciendo no hable de nada. Y la nada también tiene mucho que decir. Muy bien, me muevo un poquito más. Ahora, hay una teoría que esa me gusta mucho, la teoría onomatopeica. Sostiene que el lenguaje primitivo fue el resultado de los intentos realizados por el hombre para imitar los sonidos emitidos por los animales o los ruidos de la naturaleza. Y entonces tenemos al pollito, ¿verdad? Pío, pío. Entonces el ser humano, a mí me gusta imaginarme, tengo una mente así. Y dice, el ser humano comenzó, pío, pío, mm, y vio que probablemente los pollitos seguían a la gallina cuando ella emitía algún sonido y que un pollito hacía pío, pío y todos los demás iban para ese mismo lado. O de los cerditos, oink, oink, a ver si así se representa. Cada uno de estos animales emitía un sonido. Y entonces dice esta teoría, el ser humano en su afán de comunicarse trataba de hacerlos también. Y si no, en los revistas de antes, donde no mirábamos los jueguitos como ahora en los teléfonos, ¿verdad? Cuando le pegaban a alguien, se miraban las letras BAM, hacía el puño así y aparecía la palabra BAM, POW, BAM, PIF, PAP, y salía todo esto. Pero otra vez, hagamos relaciones con esto que nosotros vivimos. Yo no sé a cuántos de ustedes, pero mi mamá sí lo hacía. Ay, me gusta recordar a mi mamá. Ella tenía un silbido muy especial, ella aprendió a silbar, yo no aprendí. Ella aprendió a silbar y entonces nosotros fuimos así, típica familia guatemalteca de 8 hijos, entonces ahí se era. Y cuando nos encontrábamos lejos de ella, solo hacía, silbaba y nosotros automáticamente volteábamos a ver. Y mire que no me gusta la palabra automático porque eso quiere decir que era una máquina, ¿verdad? Y yo no soy máquina. Pues digamos que mi reacción era voltear a ver y reconocía dónde estaba mi mamá, solo por el sonido que ella emitía. Ahora tienen los niños de la casa un perrito y hicieron lo mismo. Y el perrito llega hasta donde está su dueño. Por eso me gusta esta teoría onomatopeica. ¿Recuerden ustedes cómo hacían sus papás para llamarlos? Una que no me gustaba a mí es cuando decían a uno, así, así viene, ¿eh? Porque le tronaban a uno los dedos y decía, ay no, esa no me gusta. Pero reaccionaba al sonido.
y hemos tal vez ido a metiendo en nuestros procesos de comunicación el sonido, que cuando estudiábamos en las escuelas, o había campana o había timbre, ¿verdad? Y sonaba la campana y uno sabía que se acabó el recreo. Sonaba el timbre, uno sabía que empezó el recreo. Entonces, por eso dice que cuando nosotros los seres humanos hablamos de lenguaje, hablamos mucho de sonidos. La voz es sonido, pero con esta teoría dice que esa fue la idea, que el ser humano trató de ir copiándole a los animales y ahí salieron algunas cositas ya de palabras. Es tanto así que cuando ustedes ven, le preguntan a los niños en la primaria, o recuerden ustedes cuando les preguntaban en la primaria, ¿cuál es el sonido de esta letra? Y le ponían a uno la figura de la M y todos decíamos, mmm, muy bien. Y esta, hacía uno el sonidito. Porque nosotros buscamos cómo producir sonidos. Mire qué cosa más interesante para hablar de las teorías de cómo la evolución del lenguaje se ha ido dando. Están recordando, ¿verdad? Porque todo esto es de la primaria y de los básicos. Yo les dije, este curso no se puede perder porque es así, bien básico, es eh, de cultura general, de repaso le llamo yo, porque todo lo que vamos viendo a través de esto está facilísimo. 1068 dice que somos. Manita arriba a todos, denle like. No sé por cuántos like le comienzan a pagar a la gente, ¿verdad? Entonces, ya casi tengo. Ya casi llegué. Muy bien. Poquito más, damas y caballeros, poquito más y los dejo porque mire que tienen que aprender bastantes cosas. Sociedades orales. Hasta el momento de la creación de la escritura existía la necesidad de almacenar de alguna forma en la memoria colectiva e individual toda la clase de información, historias, nombres, mitos. Para ello, se crearon mapas lingüísticos rituales entre los que se encuentra la introducción oral y breve acompañada de música. De ahí que vemos nosotros que muchas personas escuchan música y comienzan a moverse y pueden acompañarlo de tal manera que crean canciones. De esa cuenta que vemos que muchas historias se cuentan acompañados de música. Entonces, hemos visto la parte oral acompañada de música, pero también debemos recordar un poquito más atrás de estas sociedades orales que también tenemos vestigios, como decía anteriormente, en las pirámides, lo que ellos trataban de comunicar y lo dejaban reflejado en los jeroglíficos que dejaban en las tumbas. De ahí que los monjes agarraban y escribían todo y lo guardaban, porque el ser humano tiene la necesidad de dejar vestigios de lo que ha hecho. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ahí creció un poquito. Ahí estamos. Entonces, hemos visto cómo se hace esta vinculación entre lo oral, breve y acompañado de música, a partir de la cual se engancha una exposición extensa de todo aquello que recuerda. Se utiliza en el aprendizaje, ya que resulta una fórmula fácil y sencilla. Las cancioncitas que nos enseñan, ¿verdad? Pim pam es un muñeco, y vamos acompañando y de música lo que expresamos. Otra de las cosas que fuimos necesitando es vincular los nombres de los lugares y las personas, los nombres propios, y hacen referencias a nombres de los diferentes canales y lugares a pesar de ser limitados. Son la clave para memorizar que existen en el sitio mencionado. Decía mi maestra de comunicación y lenguaje, hace tiempo. ¿Ustedes han visto a personas de apellido Ríos? Sí. Bueno, es que en la antigüedad muchos vivían cerca de un río y decían, ¿a dónde vamos? Allá donde están los ríos, haciendo referencia al lugar. Y entonces ya la gente, ¿quiénes son ellos? Son los ríos, porque ahí estaba el lugar y hacían conexión con eso. Entonces podían vincular
los nombres con los lugares para hacer fácil su memorización. Y ustedes y yo no nos podemos alejar de eso porque muchos de nuestros apellidos reflejan de la vaca, tenía muchas vacas allá, del toro, porque por allá vivían cerca de los toros, y así, y hacer ese tipo de uniones neuronales para que no se nos olvidaran las cosas. Yo les he dicho, el ser humano ha sido muy interesante para ir creando cosas. ¿Somos diferentes a los animales y somos mejores que ellos? No, ellos nos dan lecciones de vida todavía nosotros. Este, Nosotros todavía somos como envidiosones, somos separados. En cambio, vemos a un grupo de abejas que trabajan por un mismo fin, a un grupo de hormigas que guardan para tiempos difíciles. A nosotros nos falta un poquitín de eso. Pero ahí vamos. Sigamos con las sociedades orales. Parte de este crecimiento lo encontramos en la poesía histórica, religiosa, mitológica, etcétera. Suele ser musical, teniendo ritmos muy definidos, y eso es porque hay asonancias y consonancias en los verbos, ¿verdad? Los podemos hacer en las narraciones históricas, personales, en las introducciones a historias más grandes, pero que contienen mucha información histórica. Los repertorios de Gales o de otra índole son más raras, escasas, ya que ocupan mucha memoria. Estas fórmulas se transmiten de boca en boca hasta la aparición de la escritura. Dentro de este grupo podemos incluir las técnicas de los chamanes que recurrían a un entrenamiento para memorizar con recursos relacionados con la memoria auditiva, ritmos, movimientos, sonidos, melodías, etcétera. Ayer estaba viendo un reportaje del baile de los mexicanos. Y yo no sabía muy bien y tengo que terminar de investigar, pero dice que se hace en el lado de Huehuetenango y era porque algunos mexicanos venían a trabajar a Guate y le enseñaron a nuestra gente cómo atrapar culebras, cómo deshacerse de ellas para que no los lastimaran. Y entonces, como parte de ese recordatorio, se hace el baile de los mexicanos y suelen bailar con culebras. Entonces, vemos cómo el ser humano trata de ir dejando de generación en generación información que le sea valiosa. Siguiente pregunta. ¿Qué estamos dejando nosotros a las nuevas generaciones? ¿Qué dejamos nosotros a las nuevas generaciones? Y estamos hablando desde la perspectiva de cada una de nuestras profesiones. Si yo soy docente, ¿qué le dejo yo a la educación como regalo de mi paso por esta vida? Si yo soy ingeniero, ¿qué le dejo? Si yo soy arquitecto, ¿qué le dejo? Hace unos años, compartiendo en la universidad con un grupo de arquitectura, me decía, mire, es que no puedo creer que en otros países hagan unos edificios tan bonitos y nosotros todavía sigamos trabajando en forma encajonada nada más y construimos hacia arriba y un poquito hacia los lados. Todavía nos da miedo experimentar. Entonces, preguntémonos ahora, ¿qué es lo que queremos dejar nosotros a estas nuevas generaciones desde mi expertise, desde esta área que yo decidí que va a ser mi fuente de vida? ¿Qué voy a dejar? Y si no, la siguiente pregunta sería, ¿serví yo de algo en esta vida? Uy, ¿serví yo de algo en esta vida? ¿Y sabe qué? Lo reto para que ponga esta pregunta en su Facebook y deje que las personas le respondan, porque esa es otra forma de verificar si nuestros procesos de comunicación están llegando a donde nosotros queremos o solo le están dando like a las cosas. Ahí va el reto de la semana, entonces. Ahora, de la comunicación oral a la escrita. Ya el hombre ya no se quería quedar solo con esto. Sintió la necesidad de dejar más. Ya tenemos parte
de los jeroglíficos en las tumbas, pero hay otras cositas que nos gustaría dejar y transmitir de esta cuenta. Vemos acá este mapita que nos dice la lengua para su código oral necesita de audición, necesita de habla y habilidades receptivas para que se dé un proceso de comunicación. Cuando nos movemos al código escrito, necesitamos lectura, necesitamos escritura y habilidades productivas. ¿Para qué? Para que se dé la comunicación. Si yo sé hablar, voy a saber escribir. Si yo sé escribir, yo voy a saber hablar. Por eso la invitación es que no se quede con lo que yo le digo, sino que usted busque más información y que luego de leerla cree sus propias definiciones, porque eso sí le asegura a usted que está inmerso en su proceso de aprendizaje. Si se conforma con solo leer, darle captura de pantalla, hacer medias anotaciones y ganar el examen, pues cumplió la meta de ganar el examen, pero el proceso de aprendizaje quedó lejos. Ya se puso a pensar en eso, ¿verdad? Y en la vida, en el trabajo, a usted no le dicen, a ver, contésteme la siguiente pregunta. Para llevar a cabo un proceso asertivo de comunicación, ¿qué necesita la lengua? Y usted va a decir, código, código oral, código escrito. Eso no viene así. La vida no nos pregunta eso. La vida nos hace interactuar. ¿Y cómo asegura usted una correcta participación? Habiendo hecho su propio proceso de integración de conocimiento. Oh, parece que regaña, pero no es así, es solo parte de cómo se llama. La comunicación oral y la comunicación escrita. Se vamos a verle los ojos como a mí. En la comunicación oral se establece por la palabra hablada. En la escrita, por lo que escribimos. En la oral, su base es el diálogo. En la escrita, es el texto. En la oral, el mensaje desaparece al emitirse. En el escrito, permanece. En la oral, puedo usar la comunicación gestual. En la escrita, me tengo que apoyar en la gramática y en las figuras retóricas. En la comunicación oral, es espontánea. En la escrita, es reflexiva. Por eso es que le decía, anote, investigue y luego sintetice. En la comunicación oral, es unidireccional o multidireccional. Estamos siendo partícipes en este momento, ¿no? Esta casi parece escrita, ¿verdad? Porque es unidireccional. Yo transmito y usted recibe. Mire qué bonito es ver esta comparación de lo que es la comunicación oral y la comunicación escrita. Aquí está desglosado todo y prácticamente viendo esto, ustedes van a descubrir que es el programa que vamos a trabajar durante el curso. Así de fácil. Ujú. Para la comunicación oral es necesario saber hablar para comunicar un mensaje y oír para recibirlo. En el escrito es necesario saber escribir para emitir un mensaje y leer el otro, ¿verdad? Y entender lo que usted le quiso dar a conocer. Otra vez, he aquí el punto medular, por qué en la universidad trabajamos con este curso y por qué es tan importante que le pongamos amor y atención, porque ahí está, si nosotros sabemos leer bien, vamos a poder resolver problemas de mate. Si nosotros leemos bien, vamos a entender los códigos que se utilizan en leyes. Si yo sé leer bien, voy a entender las medidas que necesito para realizar un trazo. Si yo sé leer bien, voy a escribir un mensaje, voy a escribir un libro que tenga sentido y que la otra persona pueda utilizarlo para enriquecerse también, que al fin y al cabo en la educación lo que se busca es que crezcamos, pero no crezcamos solos, porque el conocimiento que se guarda se pudre.
mentira, no crece. Cuando compartimos, alguien nos ayuda a entender desde otro punto de vista qué más podemos hacer. Ajá, 25, uy, no. El tiempo, a pesar de que es algo que no existe, se va volando, tal vez por eso, ¿verdad? Orígenes de la escritura. Se supone que los primeros inventores de la escritura fueron los sumerios, quienes habitaban en el sur de la Mesopotamia. El primer código de escritura apareció allí en el año 3100 antes de Jesús y poco después la escritura vuelve a ser inventada a casi 1600 kilómetros de distancia en Egipto. Ujú. Mire mire usted qué gran salto hemos ido dando en la creación de estas formas de comunicarnos. Le dan una investigadita al origen del alfabeto, que se cree que comenzó en el antiguo Egipto, cuando la escritura tenía ya más de un milenio de existencia. El primer alfabeto que se conoce surgió alrededor del año 2000 antes de Cristo y se deriva de una adaptación alfabética de los jeroglíficos de los egipcios. Acá pueden ver ustedes también que se hace una comparación entre el fenicio, el griego, el etrusco y el latino, de donde nosotros vamos a ir tomando nuestra escritura. Que si debo hacer investigación, claro que sí, el origen del alfabeto. Que, ¿cómo hago para ver más? La universidad les provee con las clases que están grabadas por otros compañeros y que aparecen ahí los links para que ustedes puedan dar y revisarlos para que puedan hacer sus anotaciones, para que puedan hacer las anotaciones aquí en la clase también. Y lo que les decía, poder crecer juntos, que es la idea del curso. No se olvide que cuando yo selecciono mi carrera, yo me hago responsable de mi aprendizaje. Que no podemos decirle a nadie más, ay, usted es el culpable de que no aprenda, ay, es que no me querían, no. Es mi responsabilidad. Aquí nosotros compartimos con ustedes y ustedes tienen que investigar más. Ustedes dirán, ay, sí, cómo no, así que fácil. ¿Verdad? No, es que en serio, cuando el sistema educativo de Guatemala nos invite a investigar más, a ser más preguntones, a ser más participativos, entonces todo eso que nosotros queremos cambiar en Guate va a cambiar. Solo así no cambia. No es tarea de presidentes, de diputados, no es tarea de los demás, porque como dijo el presidente Yamatei cuando estaba en campaña, los ciudadanos somos más, es solo un presidente, pero somos ¿cuántos millones de habitantes? Entonces tenemos la capacidad de hacer los cambios si queremos. Y ni siquiera vamos a decir, ah, es que los millonarios, que no sé qué, son como 5 o 6 familias de millonarios, el resto somos la población en general los que podemos hacer la transformación a medida que nos comprometamos con nuestro aprendizaje, a medida que nosotros decidamos qué queremos con el título que voy a obtener. ¿Es ganar dinero? Perfecto. Pero a la par de eso, ayudar a mi lugar de origen, que es otra de las metas muy bonitas que me enamoró a mí de la rural, que no me invitan a venirme a la capital, sino que me invitan a crecer donde estoy porque mi comunidad necesita transformarse y a medida que yo me transformo a mi alrededor. Y eso lo vamos entendiendo a medida que leemos más, que crecemos más, que investigamos más, que analizamos más, que busco varias fuentes y luego hago mis propias anotaciones para saber qué debo hacer. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Un placer, bienvenidos. Y ya saben, al correo del curso, a la orden. Cuídense bastante, que disfruten el resto de su jornada y con todo para lograr lo que necesitan. Buen día, hasta luego.